Paz y bien. Soy el hermano Jesús María Bezurtea, religioso, sacerdote capuchino. Y bueno, pues un día más, con mucho gusto, quiero compartir con ustedes algo sobre el tiempo que estamos celebrando, que es la Pascua, el tiempo pascual. Hemos tratado en días pasados, en las semanas pasadas, un par de temas que tenían que ver con la Pascua, como el tema de la misericordia, que fue el último día, y hoy vamos a tratar un tema que creo que es esencial en nuestra vida cristiana. Bueno, creo, es esencial en la vida cristiana, que es la Eucaristía. Porque el tiempo de Pascua es un tiempo especialmente eucarístico. En otras palabras, nosotros celebramos la Pascua a través de la Eucaristía, porque la Pascua, como indica la palabra etimológicamente, significa paso de la muerte a la vida. Cristo pasa de la muerte sufrida, de expiación de nuestros pecados, a la vida eterna, gloriosa, que tenía como Hijo de Dios y que en la experiencia de Jesús es la prueba fehaciente de su triunfo sobre el pecado y sobre la muerte. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde tu victoria? Es un canto que ha hecho famoso Kiko Argüello, refiriéndose al misterio de la resurrección. Cristo resucitó, Cristo resucitó. Por eso nosotros, al celebrar la Pascua y al celebrar la Eucaristía, estamos entrando en la celebración de la muerte y resurrección de Cristo. Y la Eucaristía tiene para nosotros la gracia de poder comulgar con Cristo sacramentalmente, espiritualmente, y asumir la riqueza de este misterio. Me quiero referir a las apariciones de Jesús después de su resurrección para fundamentar esta afirmación de que el tiempo de Pascua es un tiempo básicamente eucarístico. Porque, por ejemplo, el miércoles de Pascua, escuchábamos el relato de Jesús que se aparecía a los discípulos de Emaús, aquellos discípulos que se sentían defraudados por Jesús porque, según había dicho, iba a resucitar, pero ellos no lo veían. Y sí habían dicho que no estaba en el sepulcro, pero nadie lo había visto. Bueno, entonces nos dice el Evangelio que Jesús se hizo el encontradizo con ellos y les fue explicando el sentido de la muerte
de Cristo, de su pasión, de su muerte, de cómo estaba anunciado por los profetas. Dice, qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas, les contestó Jesús. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Y caminando llegaron, dice, a un cruce de caminos y Jesús hizo ademán de seguir adelante, mientras que los dos discípulos de Maús pues ya llegaban al término de su viaje, que era el pueblo de Emaús. Entonces, como ya era un poco tarde, estos discípulos, sin saber que era Jesús, se atrevieron a invitarlo a entrar. Mira, quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y Jesús aceptó la invitación. Y, llegando a casa, poco tiempo después se sentaron a la mesa y, mientras estaban cenando, dice, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando, como lo había hecho en la última cena. Tomad y comed. Entonces, dice, a ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Bueno, al día siguiente, el jueves, seguimos en este mismo capítulo de Lucas, leyendo otra historia que nos dice que estaban hablando de estas cosas. Bueno, los discípulos volvieron a Jerusalén a contar a sus amigos lo que había sucedido. Y estaban allá en el cenáculo hablando de estas cosas cuando se presentó en medio de ellos de nuevo y les dijo, paz a vosotros. Y ellos creían ver un espíritu. Y él les dijo, ¿por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tenéis ahí algo de comer? Y ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas. Bueno, en este caso pues no se da que Jesús tome el pan y se lo dé, ¿no? Pero vamos a ver otro relato en el Evangelio de Juan, capítulo 21, el día viernes, día 22, que nos dice que Jesús se apareció a los apóstoles mientras estaban pescando, que no habían pescado gran cosa, entonces les dijo dónde echar las redes. Y bueno, después de la pesca, Jesús les dice, vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atreviera a preguntarle quién era porque sabían bien que era el Señor.
Entonces Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Bueno, este pasaje del día 22 de abril lo vamos a escuchar este domingo, domingo tercero de Pascua. Tal como es del mismo capítulo 21 de San Juan, dice, ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Bueno, pues a través de estos acontecimientos, a través de estos detalles de Jesús que se aparece a los apóstoles y tanto a los de Maús como a los demás después de la Pascua, les invita a comer el pan con el gesto de partirlo y repartirlo, nos pone ante este detalle o hecho que les estaba comentando, que da sentido a la Pascua como tiempo eucarístico. Lo reconocieron al partir el pan. Esta frase es fundamental dentro de esta dinámica espiritual de la Pascua como tiempo eucarístico. Lo reconocieron al partir el pan. Bueno, pues para nosotros, en la actualidad, celebrar la Eucaristía es reconocer a Cristo, reconocerlo como el Señor, reconocerlo como el Salvador. Y el acercarnos a comulgar para nosotros es hacer un acto de fe, semejante a aquel que hizo Tomás, que también dudaba de si Jesús había resucitado. Cuando vio sus llagas, pudo tocarlas y, avergonzado de su poca fe, le dijo al Señor, Señor mío y Dios mío. La Eucaristía que la Iglesia celebra en la vigilia pascual, nos dicen los liturgos que es la Eucaristía más importante del año. Porque a través de ella celebramos, fíjense, celebramos este misterio de la resurrección de Cristo. Celebrarlo quiere decir, como nos dice San Pablo, también en su carta a los Corintios, capítulo 11, significa proclamarlo. Proclamar que Cristo está vivo y que por eso, por la fuerza espiritual, sacramental que Él me comunica al comulgar, yo puedo vivir una vida semejante a la suya. Puedo hacer de mi vida una ofrenda agradable a Dios y a los hermanos. Por eso también San Juan, en su primera carta, nos dice que sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Fíjense, recuerden estas palabras. Son también
fundamentales. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. ¿Qué es la muerte? La muerte es vivir una vida puramente natural, según la carne, buscando nuestra felicidad en nosotros mismos, en las pasiones. Mientras que la vida es trascender a una vida espiritual, una vida que tiene como contenido el amor. Un amor que nos capacita para darnos como Cristo a los hermanos, sin condiciones, totalmente, para darnos como Cristo a Dios, para su gloria. Porque esto es lo que han hecho tantos santos que han también vivido este misterio en su propia carne, cruentamente, a través del martirio. Los apóstoles, estos días estamos leyendo en los Hechos de los Apóstoles cómo Pedro y Juan están pasando por dificultades, juicios, cárcel, azotes de parte del Sanedrín, de parte de los sacerdotes y magistrados del pueblo, por dar testimonio de Cristo, por hablar en su nombre, por hacer milagros en su nombre. Porque la gente los sigue, los escucha, se reúnen en multitudes para escuchar su palabra. Y Pedro dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y se sentían felices de haber sufrido por causa de Jesús. Y cuando vuelven a la comunidad de Jerusalén con sus hermanos, dan gracias a Dios, hacen oración y celebran la Eucaristía y se vuelven felices a predicar el nombre de Jesús. Todo esto nos cuestiona a nosotros sobre qué sentido tiene para mí celebrar la Eucaristía. La doctrina de la Iglesia sobre la Eucaristía está muy clara al respecto, sobre la vivencia del misterio pascual de Jesucristo. El sentido de participar en la misa dominical, el día del Señor, es decir, el domingo, tiene como sentido precisamente celebrar y asumir el misterio pascual de Jesucristo. Preguntémonos, yo personalmente, ¿por qué voy a misa, como decimos comúnmente? Voy a misa. Antes decíamos, voy a oír misa. Y ahora, puesto que la misa la celebramos en la lengua de cada uno, ya no es solamente oír. Podemos participar activamente, respondemos, cantamos, rezamos juntos, aunque todavía hay mucha gente que también sigue diciendo voy a oír misa. Una fiesta no la calificamos como algo que oímos. Cuando vamos a una fiesta, una boda, un bautizo, una primera comunión, una fiesta popular, cualquier fiesta que sea en la cual vamos a participar, no se nos ocurre
decir voy a oír una fiesta o tal fiesta, sino voy a tal fiesta. ¿A qué vas? A celebrar. ¿Y qué vas a hacer? Pues vamos a comer, vamos a bailar, vamos a ver a los amigos, nos vamos a relajar allí, a descansar, etc. Todo eso que constituye, en cierto modo, lo que más anhelamos de nuestra vida, que es pasarlo bien, como se dice comúnmente. Bueno, pues si la Eucaristía es celebrar el misterio más importante de la historia de la salvación, que es la muerte y resurrección de Cristo, sería una falta de respeto decir voy a oír misa. Sería una falta de fe ir a misa y estar simplemente como un invitado de piedra, oyendo, escuchando y nada más. Hago la señal de la cruz y me salgo. No he celebrado. La Eucaristía la tenemos que interiorizar. Es necesario que a través de las oraciones, desde el principio, desde el primer signo de la cruz, cuando el sacerdote comienza diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta el último, amén, cuando el sacerdote nos da la bendición, hemos de poner allí en juego nuestra fe. Porque además de recordar, de hacer memoria del misterio de Cristo a través de unos signos sacramentales como son el pan y el vino, que se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo y se comulgan, además de todo eso, yo lo interiorizo y yo no solamente me acerco a comer el cuerpo de Cristo, sino que comulgo con Cristo, quiero comulgar con Él, es decir, quiero asumir en mí mismo las actitudes de Cristo. Por eso dice San Pablo en ese texto que les mencionaba de la carta a los Corintios, mire cada cual cómo discierne el cuerpo del Señor. Él tiene palabras, podríamos decir, muy duras, que a veces me da un poco de pena el leerlas, porque nos pueden asustar. Y dicen que en la Edad Media mucha gente no comulgaba por miedo a no comulgar dignamente, y que se habían apoyado en estas palabras de San Pablo para sentir ese reparo en la comunión. Dice: cada vez que comáis este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba del cáliz, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condena. Sin discernir el cuerpo del Señor, que es también el cuerpo de la Iglesia. ¿Por qué? Jesucristo lo ha dicho: yo soy la cabeza y vosotros sois los miembros. Entonces, los miembros de un cuerpo ciertamente que participan
de la vida de la cabeza. Bueno, esas son palabras de San Pablo. Jesucristo no dice precisamente, sino San Pablo dice, Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros. Es como si Jesucristo dijera, yo soy la cabeza y vosotros sois los miembros. Es palabra inspirada y San Pablo está entendiendo perfectamente este misterio y traduciéndonos en palabras el sentir de Cristo. Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia y nosotros somos sus miembros. Entonces, sentimos con la cabeza, es decir, estamos en comunión con los sentimientos de Cristo en nuestra cabeza, entonces podemos comulgar el cuerpo de Cristo. Pero si en nosotros hay una ignorancia descuidada, una indiferencia también de ignorancia o una resistencia a tener en nosotros los sentimientos, los valores, los deseos de Cristo, ¿cómo vamos a comulgar con Él en la Eucaristía? Por ello, dice Pablo, examínese cada cual. Por ello, pues, amigos, amigas, la Eucaristía para nosotros es el sacramento por excelencia en el cual nosotros renovamos la gracia salvadora de Cristo resucitado. Es el misterio por excelencia, es el testamento que Jesús nos deja antes de salir para el huerto de Getsemaní y comenzar su pasión. Celebró la Pascua que era la fiesta principal de los judíos, la celebró allá en el cenáculo y después de haber cenado nos dice en los evangelios que Jesús tomó el pan y les dio a comer ese pan y tomó el cáliz y les dio a beber del cáliz diciendo esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Esto es lo que la Iglesia pues nos invita a celebrar a través de la Eucaristía. Que no sea algo rutinario en nuestra vida, que no sea simplemente cumplir un mandamiento de la Iglesia, sino que sea la fiesta por excelencia de nuestra vida cristiana en la cual nosotros nos unimos íntimamente y profundamente y comprometidamente con el misterio de Cristo, de su muerte y su resurrección. Que cada vez que participamos en la Eucaristía, digamos también, yo muero a todo lo que en mí es pecado, en todo lo que en mí no sea hacer la voluntad de Dios, en todo lo que en mí no sea amor, para vivir en la dinámica de Jesús, la dinámica de buscar siempre y en todo la voluntad de Dios, buscar siempre y en todo la gloria del Padre y buscar siempre cómo compartir mi vida como Cristo lo hizo con los hermanos. Ojalá pues que podamos vivir estos dos misterios, el misterio pascual de Cristo en la Eucaristía y la Eucaristía nos motive y nos dé la gracia de recibir cada día esta fuerza espiritual para vivir el misterio pascual de Cristo en nuestra vida de cada día y celebrarlo en la Eucaristía cada vez que tenemos la oportunidad de hacerlo, sea los domingos o sea otro día entre semana. Paz y bien.